La tinción Gram es un proceso que desarrolló empíricamente Christian Gram en 1884. Esto es para la identificación de dos grandes grupos de eubacterias, las Gram positivas y las Gram negativas. Para esto se utilizan colorantes. El más utilizado es el cristal violeta. Con las Gram positivas se teñirá de azul por el cristal violeta. Durante el resto del proceso no habrá decoloración, pero con las Gram negativas se perderá la coloración inicial, pero se teñirán de color rosa gracias a la safranina. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, es muy fácil de explicar. Todo se debe a la composición de la pared celular. Las gram positivas tienen una malla de peptidoglicano en su parte más extrema y las gram negativas tienen una fina capa de peptidoglicano. Un ejemplo de gram positivas es la nocardia y un ejemplo de gram negativas es la trepotema. Ok, hablemos de VAR. Ese VAR no, VAR. Las pruebas de bacilo ácido resistentes. ¿Y eso? Recuerda que la mayoría de las eubacterias se engloban en gram positivas y gram negativas. Ajá. Pero hay algunas bacterias del grupo Actinomycetos que no se pueden clasificar por esta tinción. Por ello, Robert Koch ideó una tinción denominada ácido alcohol resistente. Actualmente se le conoce como tinción de Ciel-Nielsen. ¿Y esta tinción para qué es? Es para estudiar la capacidad que tienen algunas bacterias teñidas de resistir a la decoloración por ácidos y alcoholes. Esto está relacionado con el alto contenido en ¿Cómo se diagnostica la nocardia? Bueno, pues esa se diagnostica usando exámenes con los que se identifican las bacterias, ya sean tinción Gram, tinción ácido resistente modificado o de cultivo. El diagnóstico se establece a partir de la identificación de las especies de nocardia en los tejidos o en cultivos de muestras obtenidas de las lesiones localizadas identificadas en la exploración física, en las radiografías o en otros estudios de imágenes. A menudo se observan grupos de bacterias gram positivas en filamentos con aspecto de cuentas ramificados que pueden ser débilmente ácido resistentes. ¿Cómo se diagnostica la treponema? Bueno, pues la treponema se puede diagnosticar mediante el análisis de muestras de sangre, que se utiliza o se pueden confirmar la presencia de anticuerpos que el cuerpo produce para combatir la infección. Los anticuerpos contra la bacteria que causa treponema permanecen en nuestros cuerpos durante años, por lo que el examen se puede utilizar para determinar una infección actual o ya sea pasada. También se puede diagnosticar mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo. Este se utiliza si se sospecha que tienes complicaciones de la treponema en el sistema nervioso. Tu médico también puede sugerirte que te tomes una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Una vez dado por concluido el tema anterior, pasemos a la patogenia. Bien, la nocardiasis presenta tres sistemas por los cuales se efectúan las enfermedades causadas por la nocardia, las cuales son el sistema de aviso central, el pulmonar y a través de la piel. Sistema pulmonar. Este sistema es el más frecuente y se da por medio de la inflamación. Presenta enfermedades como la bronquitis, la neumonía y abscesos pulmonares. A través de la piel. Este sistema se da por traumatismo y el 80% de los casos se dan principalmente por la nocardia brasiliensis, que es esta que les estaré mostrando en pantalla. Se presentan enfermedades como el micetoma, linfocutáneas, celulitis y abscesos subcutáneos. Y esto predomina en las personas inmunocompetentes, a diferencia de las inmunocomprometidas, en las cuales predomina la pulmonar. Bien, y para quien no sepa, una persona inmunocompetente, según San Google, son aquellas que presentan un sistema inmunitario normal. Y las inmunocomprometidas presentan un sistema inmunitario deficiente o debilitado. Y por último tenemos al sistema de aviso central, en el cual encontraremos meningitis y abscesos cerebrales. Algunas enfermedades producidas por la nocardia son la enfermedad broncopulmonar, la cual se da en el 70% de los casos de nocardia. Y esta puede presentar neumonía de curso subagudo crónico, como se ve en la siguiente imagen. También está la enfermedad linfocutánea, la cual produce granulomas o nódulos subcutáneos eritematosos, con eventual formación de úlceras a lo largo de vasos linfáticos y afectación ganglionar regional, que básicamente se ve así.
y como podemos ver sigue el trayecto de los vasos linfáticos. La sífilis es la enfermedad causada por el treponema y clínicamente se divide en una serie de fases o etapas, las cuales son: periodo de incubación. El periodo de incubación dura en promedio 3 semanas y varía de 3 a 90 días. Sífilis primaria. Esta consiste en la primera lesión desarrollada en la piel o también las mucosas. Esta comienza cuando aparece una pápula rojiza en el lugar de inoculación, el cual puede ser el pene, vulva, cuello uterino, ano o la boca, la cual erosiona o explota rápidamente, dando lugar al chancro sifílico, la cual es una lesión de base limpia e indurada, que no suda y es poco o nada dolorosa. Puede ser única o múltiple, dependiendo de si eres un paciente inmunocomprometido o no. El chancro desaparece en un periodo de 3 a 6 semanas y la sífilis primaria puede durar entre 2 a 8 semanas, sin dejar lesión residual. Sífilis secundaria. Aparece en un promedio de 4 a 12 semanas después del chancro sifílico. Es el estado más florido de la infección, produciendo así varias manifestaciones clínicas. Esto debido a que los treponemas migran a través de los vasos sanguíneos y linfáticos, llegando así a todos los órganos y mayoría de lípidos orgánicos del cuerpo, siendo la manifestación cutáneo-mucosa la más frecuente y también la más asquerosa, ya que se da en la boca, laringe, faringe y mucosa anogenital. Y a partir de esta podemos encontrar la sífilis eritematosa, así como también la sífilis opalina, sífilis de pradera cegada y la sífilis hipertrófica. Sífilis latente. Se produce un año después de la infección, cuando nuestro sistema inmunológico ha controlado la infección, pero no la ha erradicado por completo, haciendo así que las personas se vuelvan asintomáticas y no haya manifestaciones clínicas durante este estado. Y por último tenemos a la sífilis terciaria o tardía, la cual es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar a cualquier órgano. Puede generar enfermedad clínica de 2 a 40 años después de la infección y ocurre en un tercio de los pacientes no tratados. Y esto se divide en sífilis gomatosa en un 15% de los pacientes, sífilis cardiovascular en un 10% y 7% complicaciones neurológicas tardías. La sífilis gomatosa presenta las mismas características que la sífilis primaria, solo que esta afecta a todos los órganos del cuerpo, incluyendo los huesos, pudiendo provocar fracturas o afectación articular con las espiroquetas. Sífilis cardiovascular. Esta ocurre de los 15 a 30 años de la infección. Ocurre una endoarteritis obliterante que afecta a los vasovasorum de la aorta, provocando necrosis de la capa media, destrucción del tejido elástico, aortitis y aneurisma ocular y fusiforme. Sífilis neurológica. Es la infección del sistema nervioso central por treponema pallidum. Puede ocurrir en cualquier momento de la infección. Ocurre entre el 10 y el 40% de los pacientes no tratados. En fases tempranas puede afectar al líquido cefalorraquídeo sin clínica, a la cual también se le puede llamar meningitis asintomática. A las meninges, estas sí son sintomáticas, donde se presentan cefalia, náuseas, vómitos y rigidez de nuca. También puede afectar a los vasos, aunque es más frecuente en fases avanzadas. En fase tardía puede existir afectación meningovascular y parenquimatosa. La manifestación clínica más característica es el signo de la pupila de Argyll-Robertson, que consiste en una pupila irregular que no se acomoda para los estímulos luminosos, pero sí para la visión de cerca. Morfología e identificación de nocardia y treponema. Nocardia es un género de bacterias que son aerobias y se cultivan en diversos medios. Presentan colonias apiladas, irregulares y cerosas. Las cepas tienen una pigmentación variable desde blancas a color naranja o rojo. Algunas otras características de nocardia es que son gram positivas, producen catalasa, son bacilos parcialmente ácido-resistentes, producen ureasa y pueden digerir parafina. Las especies de nocardia se identifican por métodos moleculares como la secuenciación del gen rRNA16S y el análisis de
RFLP de fragmentos de genes amplificados. Las nocardias forman sustratos ramificantes extensos y filamentos areales que se fragmentan después de la formación, que emergen como células cocobacilares, y sus paredes celulares contienen ácidos micólicos que son de cadena más corta que las de las micobacterias. Treponema es un género de espiroquetas que tienen espirales delgados que miden 0.2 micras de ancho y de 5 a 15 micras de largo. Es un microorganismo microaerófilo, giran alrededor de sus endoflagelos, es muy móvil, tiene extremos afilados, son gram negativos. Sus espiras son tan finas que no se identifican con facilidad, salvo que se utilice tinciones como la impregnación argéntica, el campo oscuro o la inmunofluorescencia directa. Demás características de Treponema pallidum es que depende de la célula hospedadora para obtener aminoácidos. Son sensibles a la toxicidad por el oxígeno. Treponema pallidum en líquidos de suspensión apropiados y en presencia de sustancias reductoras puede conservar su movilidad de 3 a 6 días a 25 grados Celsius. En sangre completa o plasma almacenado a 4 grados Celsius, los microorganismos siguen siendo viables durante 24 horas como mínimo, y ello adquiere importancia potencial en el caso de las transfusiones de sangre. La sequedad y el incremento de la temperatura a 42 grados Celsius mata con rapidez a las espiroquetas. Los treponemas son inmovilizados y destruidos a muy breve plazo por arsenicales trivalentes, mercurio y bismuto. La penicilina es treponemicida en concentraciones muy pequeñas, pero la destrucción es muy lenta. Como dato curioso, nunca se ha logrado el cultivo de Treponema pallidum patógeno en medios artificiales, huevos fecundados o cultivos de tejido. Sin embargo, es posible lograr un crecimiento limitado de estos microorganismos en cultivos con células epiteliales de conejo, pero la replicación es lenta y solo se puede mantener unas pocas generaciones. Bueno, a mí me tocó exponer lo que es medios de cultivo o medios de crecimiento de nocardia y treponema. Antes de empezar, empezamos por recordar estos aspectos importantes. Como se recordará, existen diferentes tipos de medios de cultivo, en los que no todos crecerán las bacterias por igual. En algunos habrá crecimiento, en otros poco, y en algunos no habrá crecimiento alguno. De estos destaqué 4 importantes, que es el de enriquecimiento, selectivos, diferenciales y sintéticos. Empecemos con el crecimiento de nocardia. Esta bacteria crece lentamente sobre medios de cultivo no selectivos. Son estrictamente aerobias y tienen la facultad de crecer en un amplio grado de temperaturas. Son de catalasa positivas y pueden crecer fácilmente en cualquier medio de cultivo, o por lo menos en los más utilizados. El tiempo. Como se mencionó, esta es una bacteria de crecimiento retardado o lento, por lo que las colonias pueden empezarse a ver o apreciar a los 3 a 5 días de incubación, aunque pueden necesitar largos periodos de 2 a 3 semanas de incubación. Y aquí les pongo 2 ejemplos de medios en los que puede crecer la nocardia. El primero es el BCYE, agar enriquecido con extracto de levadura y carbón activado. Y el segundo es el MB Levine, medio diferencial adecuado a crecimiento de enterobacterias. Y aquí nos topamos con algo muy interesante, que sería el crecimiento de treponema. Esta es una espiroqueta que es el agente etiológico de la sífilis, pero es virtualmente incultivable, ya que esta solo puede crecer a temperatura del cuerpo humano y adentro de él, o
o estando en infección. Por eso no se puede tener como un estudio más a detalle sobre esta bacteria, solamente su forma a lo mejor, pero su cultivación no. Y la forma en la que crece es a temperatura del cuerpo de 9 a 20 días después de la infección. Bueno, yo voy a hablar de las pruebas bioquímicas de nocardia. Está la hidrólisis de xantina, hipoxantina, tirosina y caseína. Y las pruebas de descomposición de urea y resistencia a la lisozima. Permiten la diferenciación de las especies patógenas de nocardia más importantes como Nocardia steroides, Nocardia brasiliensis, Nocardia otitis caviarum, y sin embargo estas técnicas no permiten diferenciar el complejo de Nocardia steroides de otras nocardias no patógenas como Camea o de especies de otros géneros. Numerosos estudios han señalado la importancia del género Nocardia como el agente causal de procesos infecciosos en animales. Se ha reportado infecciones naturalmente adquiridas en múltiples especies de animales salvajes y domésticos. Entre ellas cabe mencionar a los bovinos, caballos, perros, peces y aves, entre otros. Nocardia steroides es el patógeno más frecuente aislado en estos animales, seguidos de Nocardia brasiliensis y Nocardia otitis caviarum. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado infecciones naturales de estas bacterias en roedores. Bueno, yo por último voy a hablar de las pruebas bioquímicas de treponema. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas? Estas pruebas son las que detectan anticuerpos IgG e ImG específicos contra T. pallidum. Gracias a que utilizan antígenos de la membrana externa del protozo y antígenos recombinantes, presentan una alta especificidad y sensibilidad, por lo cual son utilizadas para confirmar los resultados obtenidos en las pruebas no treponémicas. Su desventaja es que no se puede distinguir entre una infección reciente y una activa, y una infección anterior que ya está tratada y no es contagiosa, debido a que el anticuerpo treponémico permanece reactivo de por vida en el donador. ¿Cómo se hace una prueba treponémica? Puede ser necesario realizar una abrasión leve de la lesión para tener un fluido seroso, el cual se coloca directamente en una lámina, la cual debe de examinarse antes de transcurridos 20 minutos, ya que el treponema pallidum es muy sensible al oxígeno, calor, cambios de pH y desecación. Pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas, el antígeno es T. pallidum. Su finalidad es el detectar anticuerpos antitreponémicos específicos que generalmente aparecen en infecciones provocadas por treponemas como sífilis, frambesia, sífilis endémica y pinta.